Hola, aquí está el primer capítulo de Ant-Man en Ruby. Bueno, espero que le guste, espero que sepas que lo que hiciste hoy no será tomado a la ligera, jovencita. Te pusiste a ti y a varias personas en gran peligro, diría la rubia de antes dando vueltas alrededor de la chica y Scott, solo que estaban en una locación diferente. En vez de estar en el techo de un edificio, estaban en una sala de interrogación, solo que Scott, sin el casco puesto por petición de la rubia, se había confundido y cuando iba a preguntar algo la chica había dicho, ellos empezaron. Diría la chica hacia la rubia, si fuera por mí te mandaría a casa con una palmada y una bofetada, diría la rubia con un tono tranquilo antes de usar su bastón pegándole a la mesa asustando a la chica, pero Scott se estaba preguntando el por qué a él no lo estaban recriminando, así que decidió hacerle una pregunta. Oiga señorita, tengo una duda porque a mí no me dice nada. Preguntó con duda Scott hacia la rubia, quien inmediatamente lo miraría y con una mirada afilada le contestó, luego de que termine con la chica te toca a ti, diría sería la rubia hacia Scott, quien tragó saliva. ¿Tan rápido se metió en problemas? Ya valió, solo le quedaba esperar a ver qué pasaba con él, y de nuevo contigo niña. Hay alguien que quiere conocerte, diría en un tono tranquilo la rubia antes de hacerse un lado y detrás suyo de una puerta saldría un hombre que parecía de mediana edad con el pelo gris alborotado y finos ojos cafés. Lleva gafas de cristal oscurecido y una bufanda de color verde oscuro con un pequeño emblema morado en forma de cruz en ella. Lleva puesto un traje negro desabotonado sobre un chaleco negro, y con una camiseta verde debajo. Ruby Rose. Tú tienes los ojos plateados, dirá el hombre enfrente de la chica, quien se extrañó junto a Scott por lo dicho, diría la Ruby confundida, ¿y dónde aprendiste a hacer eso? Diría el hombre a Ruby mientras la rubia, gracias a una tableta, estaba enseñando un vídeo de lo acontecido, quien aún extrañada respondería, Six Signal Academy, diría Ruby con duda, ¿te enseñaron a usar unas de las armas más poderosas jamás creadas? Preguntó el hombre a Ruby, que con nervios visibles respondió, bueno, una maestro en particular, respondió ella al hombre, ya veo, diría con cierta incerteza el hombre antes de poner un plato de galletas en la mesa. Ruby al ver esto agarró una y se la comió antes de comenzar a comerse todas, mientras Scott se estaba preguntando para sí mismo si era buena idea escapar o quedarse a escuchar, es que solo he visto a un portador de la hoz con esa habilidad antes. A Bestial Crow, diría el hombre recordando al sujeto, SE. Mío de hecho, diría Ruby mientras seguía comiendo galletas, te lo siento. Es mi tío Crow, él es un maestro en Signal. Yo era una completa basura antes de que me tomara en su ala. Y ahora estoy como de, tía ayurualiniri, diría Ruby al final haciendo movimientos de karate con sus brazos, lo he notado, diría el hombre hacia Ruby, y que está haciendo una lindura como tú en una escuela diseñada para crear guerreros. Preguntó el hombre a Ruby, bueno, yo quiero ser una cazadora, ¿quieres cazar monstruos? Si ya nada más me falta 2 años de entrenamiento para terminar Signal y después aplicaré a Beacon Vera, mi hermana entrará ahí este año y ella intenta ser una cazadora y yo me quiero volver una cazadora, porque quiero ayudar a gente, mis padres nos enseñaron a siempre ayudar a otros, así que pensé pues bien podría hacer una carrera de ello, digo, la policía está bien pero prefiero el oficio de cazador, es mucho más emocionante y Cole y Agajs, ¿saben a lo que me refiero? Diría Ruby un tanto emocionada mientras la rubia y Scott solo la miraban con duda, ¿sabes quién soy? Diría con duda el hombre hacia ustedes, el profesor Ozpin, el decano de Beacon, diría Ruby al hombre, quien asentiría en forma de confirmación, hola, diría Ozpin hacia Ruby y esta le saludaría, encantada de conocerlo, diría esta con una sonrisa, ¿tú quieres venir a mi escuela? Preguntaría Ozpin a Ruby, que al escuchar eso respondería, más que nada. Diría rubia Ozpin, quien volteó a la rubia, quien suspiró. Cambio de escena, se encontraba ya Scotland solo con Ozpin en la misma sala de antes, solo que obvio sin la rubia o Ruby, quienes se habían ido. ¿Sabes por qué le pedía a Glinda que llevase a otra parte a Ruby? Preguntó Ozpin a Scott, quien no supo qué responder. No se me puede decir. Es que estoy muy confundido, en el último tiempo han pasado varias cosas. No sé dónde estoy, diría Scott con completa sinceridad, un tanto triste al no estar en su universo original, veo que está triste al no estar en su mundo, universo o similar original. ¿No es cierto? Diría Ozpin hacia Scott, quien asintió, pero después eso se quedó quieto sin poder creer lo que dijo Ozpin. Espera, usted lo sabe. Diría impactado por lo que había dicho Ozpin, quien asintió. Después de eso Glinda entraría al cuarto con una tableta y enseñó el vídeo del cómo Scott salió del portal. El cómo se levantó se sorprendió al ver su cara y dijo sobre el reino cuántico, carajo. Diría Scott antes de ponerse el casco y encogerse subiéndose en la mesa.
Él daría un gran salto por encima de Ozpin y Glinda y aprovechando que la puerta estaba abriera, se iría corriendo lo más rápido posible que podía de la sala mientras, antes de que Ant-Man pudiese irse más lejos, Glinda usaría la silla donde estaba Scott y se la arrojaría a Ant-Man. La silla le daría a Ant-Man, quien volvería a su tamaño original quedando inconscientes. ¿No crees que fuiste algo dura? Dijo una silla y él estaba encogido, diría Ozpin hacia Glinda, quien se encogió de hombros. Dijiste que si intentara escapar o intentar atacarnos lo atacase inmediatamente y yo solo hice lo que me pediste, diría Glinda hacia Ozpin, quien suspiró y solo fue hacia Scott. Horas después Scott se despertaría algo adolorido y se dio cuenta que estaba de nuevo en la sala de antes, solo que ahora estaba sentado en una silla donde estaba encadenado. Lo siento, señor joven. No sé, es muy difícil saber su edad por la parte de rejuvención, pero bueno, sé que no confía en nosotros, pero nos puede decir cómo era su mundo o universo, lo que sea. Tal vez no confíe en nosotros, pero no puede hacer todo usted solo, diría Glinda a Scott, y al lado suyo estaba Ozpin, quienes miraban fijamente a Scott, que al saber que tenían razón suspiró y miró a ambos seriamente. Ok, les voy a contar, solo les digo que podrá tardar un poco, diría Scott hacia Ozpin y a Glinda. Estamos dispuestos a escuchar todo, señor Scott, diría Ozpin a Scott, quien suspiró antes de decirles algo. Solo les voy a contar lo que sería lo que sucedió antes de mi aparición como bueno. Con este traje, diría Scott hacia Glinda y Ozpin, 10 minutos después, con qué mutantes supersoldados Fantastic Four, accidentes, armaduras, dioses. Vaya, hay demasiadas personas con habilidades peculiares en tu mundo. Y supongo que el del traje para disminuir tu tamaño es en el que nos vas a contar por qué usted posee un traje similar, diría Ozpin con cierta impresión hacia Scott, quien asintiría. Flashback en una ciudad de Estados Unidos. Más específicamente en Nueva York, en una de las tantas prisiones que había saldría una persona con una edad mínima de 31 años. Scott Lang sería la persona que había salido de prisión. Había sido encerrado porque decidió hackear una empresa que estafó a sus contribuyentes y Scott solo quería devolver el dinero a los que lo donaron. Scott después de un tiempo fue a conseguir un empleo, pero al poco tiempo fue despedido por el hecho de haber estado en prisión. Eso no fue todo, ya que cuando fue a ver a su hija en la fiesta de cumpleaños, regalándole un conejo de peluche. Después de eso, el nuevo marido de su ex esposa y su ex esposa le dijeron que deje de acercarse a ellos, que no querían que su hija termine yendo por un mal camino. 2 horas después, carajo, ¿cómo voy a conseguir dinero?, diría Scott con algo de frustración en su casa, pensando ya que necesitaba un empleo pero casi nadie lo quería contratar. Oye, ¿y si vuelves a robar? Te daba buena lana, diría una persona con piel morena, una barba algo pequeña, una gorra gris y un camiseta gris y un pantalón negro junto a un guarachas. Él es Luis, amigo de Scott. No. Quiero que mi ex esposa y su marido idiota me dejen ver a mi hija, no que me alejen de ella, diría Scott algo molesto hacia Luis, pero alguien diría algo. Pequeña aclaración, voy a usar a 2 personajes del talla que no encontré imágenes de los compañeros de Scott de la película. No es por ofender, Scott, pero nadie te va a contratar por haber estado en prisión, diría una persona un tanto calva de pelo negro, una camiseta sucia de color blanco y unos pantalones azul y zapatos negros un poco destrozados. El Trevor, que no puedo conseguir un empleo, uno pequeño o algo, pero aún así puedo, o sea, necesito dinero, pero no voy a robar, voy a trabajar y podré ver a mi hija sin que me reprochen, diría Scott intentando convencer a Trevor y Luis, pero otra voz detrás suyo diría algo. No es por ofender, Scott. Bueno, un poco. Pero no terminaste la preparatoria, eso ya elimina muchas de tus posibilidades de trabajo. Y añadido a que estuviste en la cárcel y que te estabas resistiendo a los policías, eso es como la Trinidad para que nunca conseguías un trabajo estable, diría un hombre con el pelo negro, un traje elegante gris con una camiseta blanca debajo y con unos zapatos negros. Él es Michael. Ay, dime qué tienen en mente. Diría con duda Scott, con duda ya rindiéndose. Hay rumores que en las oficinas principales de fabricación de Pym Technologies hay un maletín lleno de dinero, diría Michael hacia Scott, quien se lo quedó mirando fijamente. Rumores. Vamos, viejo, necesito que sí o sí estés seguro de que hay dinero, no quiero perder la poca confianza que tengo de mi ex esposa y su estúpido marido, dirá con molestia Scott hacia Michael, quien suspiró un tanto fastidiado con Scott. Bueno, tú decides. Intentar robar el maletín y conseguir dinero, o pudrirte en esta casa que está a punto de derrumbarse. ¿Qué decides?, preguntó Michael hacia Scott, quien gruñó de enojo y con una voz fastidiada respondió. Muy bien, acepto de nuevo, diría con voz molesta Scott, haciendo que sus amigos pongan una gran sonrisa. Pym Technologies 8 p.m. Oye, ¿me repites el plan de nuevo?
Preguntó con duda Scott dentro de la camioneta de Luis junto a Trevor, solo que Trevor tenía un traje de conserje junto a un balde de limpieza y con un trapeador y Scott tenía ropa de indigente y ambos teniendo un micrófono, o eso es simple Scott. Michael está negociando con el que será el nuevo dueño de Pimp Technologies, Darren Cross, para que los guardias estén cuidándolos. Trevor fingirá ser un conserje y se encargará de los guardias restantes. Ya después Trevor te abrirá una ventana para que entres, robes el maletín y escapemos usando mi camioneta, explicó Luis hacia Scott, que aunque no entendía la parte de vestirse de vagabundo, si era por dinero lo haría, así como lo dijo Luis. Scott entró por una ventana gracias a Trevor. Robaron el maletín y escaparon y fueron a la casa de Scott y abrieron el maletín. Ellos se decepcionaron al ver que solo era un traje. Scott se lo probó en el baño y se dio cuenta que el traje podía encogerse, y ya en el baño se dio cuenta que el dueño del traje, y por lo tanto el superhéroe conocido como Ant-Man, es el dueño del traje que robó. Él comenzó a escuchar golpes en la sala y cuando vio lo que sucedía vio que era el héroe Ant-Man peleando contra sus compañeros. Así comenzaron a charlar que Darren Cross quería vender los trajes como armas, así Scott al tener una hija aceptó. Y así Scott comenzó a entrenar por 5 meses y ya cuando Darren Cross quería vender el primer traje a millonarios, Scott ya como Ant-Man peleó contra él y Darren Cross usando el traje que quería vender peleó vs Scott, ganando Scott y arrestando a Darren Cross. Así por 3 años Scott Lang fue el Ant-Man antes de que unos ladrones le dieron al cinturón y fue teletransportado a este mundo. Fin del flashback. Ok, pero ¿por qué lo explicaste así? Preguntó Ozpin con duda hacia Scott, confundiendo a este. ¿Explicar cómo? Preguntó confundido Scott, ¿por qué lo explicaste en tercera persona? Ejemplo, en vez de decir estuve en decías estuvo en, y así, diría Glinda respondiéndole a Scott, bueno, ¿qué quieren de mí? Preguntó Scott con duda hacia Ozpin y Glinda, ¿quieres unirte a Beacon? Preguntó con duda Ozpin a Scott. Bueno, ¿por qué no? Respondió Scott sin mucho interés. Time skip. Scott Lang se encontraba tranquilo en un bullar junto a varias personas hacia Beacon para poder entrar. Vaya, estas cosas me recuerdan mucho a los Kingheads, pero bueno, diría Scott sin mucho interés antes de ver a un holograma que daba unas noticias. El robo fue liderado por el famoso criminal Roman Torchwick, quien continúa evadiendo a las autoridades. Si tienen información de su paradero, favor de llamar a la policía. De vuelta contigo, Lisa, diría una voz de un hombre antes de cambiar de escena mostrándose a viéndose a una mujer con pelo blanco, traje elegante y ojos amarillos. Gracias, Cyril. En otras noticias, la manifestación de derechos civiles del sábado se pudo oscura cuando unos miembros del Colmillo Blanco irrumpieron en la ceremonia. La alguna vez pacífica organización ahora interrumpido, diría la mujer antes de que la transmisión se cortara. Wow, qué noticias, diría Scott sorprendido al verlo, pero escucho a alguien detrás suyo. Hey, tú eres el de la otra vez. Olvidé presentarme, me llamo Ruby Rose, diría Ruby con una sonrisa hacia Scott, y detrás de ella estaba una joven alta, de piel clara, con ojos lilas y cabello dorado brillante largo, grueso y ondulado que se desvanece a un dorado pálido en las puntas, con un mechón que sobresale en la parte superior. Hola, eres la de ayer, mucho gusto, soy Scott Lang, diría Scott hacia la chica para luego mirar a la chica detrás. Hola, mucho gusto, soy la hermana de Ruby, Yang Xiao Lang. ¿Y tú, Scott? Diría Yang con una sonrisa. Oye, Scott, ¿no te parece asombroso estar en el cielo? Preguntó Ruby hacia Scott, quien recordó algunas cosas que vivió en diría Scott con una sonrisa antes de que alguien atrás suyo fuese a una parte con su mano en la boca mientras hacía sonidos de intentar no vomitar. Bueno, no para todos, diría con burla Yang haciendo reír a Scott y Ruby antes de que Ruby y Scott se hiciesen para atrás con asco. Qué asco, Yang, tienes vómito en tu bota. Diría con asco Ruby antes de que Yang intente limpiarse de Ruby o Scott, quienes se estaban resistiendo. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Diría